les damos la bienvenida a la actividad. Mi nombre es Gustavo Muñoz y conjunto a Gonzalo Bravo, ambos somos docentes de la universidad. Yo pertenezco a la sede de Concepción y Gonzalo a la de Viña del Mar. Sin embargo, estamos trabajando para todas partes, parece, de alguna manera. Nos invitaron... Exalumno. Además. Nos invitaron a participar en esta actividad interdisciplinaria, esta academia interdisciplinaria, y así que estamos gustosos de poder entregarles algo de información, más que conocimiento. Yo creo vamos a entregarle información, quizás reforzar algunas cosas que ustedes ya han visto. Ahí veo que algunas, no logro ver el nombre, creo que es Cristian, es ex alumno, ¿ya? Así que con mayor razón darle la bienvenida, ¿cierto? A seguir colaborando con la universidad. Bien, en realidad, como en términos generales, a los que están presentes, y en honor al tiempo, evidentemente, vamos a dar inicio a la actividad. Voy a partir yo hablando un poco más de actividad física, porque el tema en general que vamos a abordar hoy día tiene que ver con la actividad física y las lesiones musculoesqueléticas. En lo personal voy a partir hablando un poco más de actividad física y después Gonzalo va a hacer más hincapié, ¿cierto?, en las lesiones musculoesqueléticas en el orden como más laboral, ¿ya? La idea es que dentro de esta presentación los participantes puedan generar preguntas, ¿cierto?, a través del chat, cosa que cuando terminemos la presentación, el PPT en este caso, podamos tratar de dar respuesta posterior a mi presentación, mi caso, y posterior a cuando termine Gonzalo también, que tiene ahí una actividad interesante pensada para ustedes también, ¿ya? Así que vamos a dar inicio. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Insisto, por favor, las preguntas, si es que hay alguna, las pueden redactar aquí en el espacio del chat para que podamos dar respuesta al final, ¿cierto?, de la presentación y no tengamos que generar esa interrupción que de repente es incómoda para uno que está como con una idea, ¿cierto?, y de repente pierde como el sentido, ¿ya? Bien, vamos a partir con la presentación, entonces. Aquí vamos, inicio. Bien, entonces en esta academia interdisciplinar de bienestar, el tema que me aboga a mí personalmente, ¿cierto?, es la actividad física y cómo esta se relaciona obviamente con probablemente una tendencia, ¿cierto?, a desarrollar mayor cantidad de lesiones musculoesqueléticas particularmente, pero creo que es trascendental poder mirar esta situación desde una perspectiva un poco más global, ¿cierto? Quizás alejándonos un poquitito del modelo biomédico que imperante, ¿cierto?, en los últimos años. Sin embargo, hoy creo, como profesional del área del movimiento, yo soy de profesión kinesiólogo, docente de la universidad hace un tiempo ya, estamos transitando a unas miradas un poco más integrales, ¿cierto? Hay algunos modelos que se están adaptando a nuestra realidad, así que yo espero como un poco presentar estas cosas si es que ustedes no lo han visto, invitarlos un poco a quizás ampliar nuestros horizontes y no solamente quedarnos, ¿cierto?, en el análisis más técnico, sino que de repente necesitamos ampliar nuestro conocimiento y nuestros saberes con otras profesiones. Me refiero el trabajo multidisciplinario, transdisciplinario hoy en día, ¿cierto?, que es tan relevante y que obviamente la invitación mía es a poder desarrollarlo. ¿Bien? Como pueden ver ustedes en esa imagen, ¿cierto?, en donde hay personas que están ingresando al gimnasio, para mí es muy relevante vincular el humor un poco con esto de la información, porque me parece que si no, las cosas que son extremadamente técnicas de repente son muy tediosas, ¿ya? Sin embargo, esto es una situación que está ocurriendo en nuestro día a día, ¿cierto? Mucha gente que finalmente, si bien puede ser físicamente activo, tiene muchas conductas sedentarias en el día a día y eso se contrapone un poco a los objetivos que muchas veces nos planteamos, ¿ya? En la actualidad, obviamente, estamos pasando por un proceso creo que marca la historia, obviamente, esta pandemia que hemos estado enfrentando los últimos 2 años. Sin embargo, nuestro país particularmente
tiene otras condiciones de salud que muchas veces están generando mayor índice de morbimortalidad y que probablemente no son, quizás no se ha reforzado de la manera que consideramos adecuada su intervención propiamente tal. Entonces, si ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto? Yo estoy tratando ahí de representar cómo la obesidad termina siendo responsable de un sinnúmero de condicionantes, ¿ya? Y incluso precursora de enfermedades un poco más complejas, del orden más bien metabólico, y a su vez también se ha demostrado a lo largo de los años, ¿cierto? Y la evidencia disponible, que tiene una relación directa con las enfermedades musculoesqueléticas, ¿ya? Está claro que la esperanza de vida, tanto en hombres y mujeres, ahí ustedes lo pueden ver también, se reduce en la medida que nuestro IMC va al alza. Entendamos que esta es una herramienta de screen, me refiero al IMC, ¿cierto? Que quizás no logra identificar la distribución porcentual entre el tejido magro y el tejido graso. Sin embargo, permite obviamente establecer ciertos niveles de seguimiento sobre la población en general, por lo tanto no podemos desestimar su uso ni siquiera en la actualidad, ¿ya? Entonces, a eso debemos sumarle, ¿verdad? El consumo excesivo de tabaco en nuestra población, el consumo excesivo de alcohol, estados nutricionales, ¿cierto? Por malnutrición por exceso en casi un 75% de nuestra población. Lamentablemente es así. Eso es lo que nosotros podemos evidenciar, ¿cierto? En algunos documentos oficiales, como es la encuesta nacional de salud, la última encuesta nacional de salud. Y un apartado que a nosotros, obviamente los kinesiólogos, ¿cierto? Y el público en general, debiese interesarnos y tiene relación un poco con el sedentarismo, ¿ya? Más adelante vamos a hacer la subdivisión conceptual de lo que sedentarismo se refiere. Sin embargo, quiero que ustedes vean cómo en el año 2016-2017 casi un 87% de la población de Chile se declara sedentario, o sea, que no están realizando actividad física al menos 3 veces a la semana, cumpliendo con el estándar que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto para nosotros, que son al menos 150 minutos de actividad física moderada o 90 minutos de actividad física vigorosa, ¿ya? Y esa es una situación que es bastante preocupante. Entonces, si ustedes pudiesen revisar algunos documentos, este es un estudio realizado por la empresa Glaxo, y fíjense que más de un 70%, ¿cierto?, de los sedentarios declara no realizar actividad física principalmente por algunas razones que están descritas en la imagen de qué tan fácil es llevar una vida activa y saludable. Y en realidad, el mayor porcentaje, ¿cierto?, declara que existe poco tiempo para realizar actividad física, y esto obviamente relacionado con la malnutrición por exceso, que estaría directamente vinculado, ¿cierto?, a que la comida sana es un poco más cara. Entonces ahí ustedes lo pueden ver en estadística, en esta imagen que yo presento. Voy a hacer una modificación ahí porque me entorpece la visa, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante darnos cuenta que un alto porcentaje de la población en nuestro país tiene suficientes excusas, por decirlo de alguna forma, para no cambiar sus hábitos. Y la verdad que estos patrones lamentablemente terminan trasladándose de generación en generación. Es bien sabido que aquellos niños que tienen ambos padres con niveles de obesidad importantes terminan teniendo un riesgo de casi un 80% de desarrollar esta enfermedad. Hay algunos estudios a los cuales podemos acceder si es que ustedes lo requieren. Más adelante voy a escribir mi correo electrónico en el chat por si a alguien les dé interés, ¿cierto?, seguir comunicándonos y conversar de este tema, que es lo relevante. Entonces, es súper importante, y creo, en el último tiempo se ha entendido que debemos tener una mirada integral del movimiento, porque somos individuos de 24 horas al día, ¿cierto?, con ciertas conductas, y particularmente en los niños, que es donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo, considerando, ¿cierto?, las altas tasas de enfermedad, obesidad, ¿cierto?, en nuestro país. Y fíjense cómo esta distribución temporal de este reloj, ¿cierto?, nos estaría indicando que existe un tiempo sedentario que es extremadamente importante y que incluso asciende a casi un tercio del tiempo total de nuestra vida en el día a día, ¿ya? Y la verdad es que se propone que finalmente estas sugerencias descritas por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, quizás no serían correlativas a mantener la salud propiamente tal, porque el resto del tiempo estaríamos haciendo actividades que no requieren gasto energético, ¿ya? Y eso significa que no hay actividad muscular particularmente. Entonces,
Dormir es uno de probablemente las actividades que menos involucra gasto energético, y subsecuentemente el resto del tiempo nosotros lo pasamos sentados, ¿ya? Ahí ustedes pueden ajustarlo obviamente a la realidad de cada uno, pero sin embargo esa es una tendencia que se da con mucha frecuencia. Entonces, fíjense cómo en este trabajo publicado en el año 2012, la imagen que ustedes pueden ver en el lado izquierdo, se hace una especie de línea de tiempo en un día habitual de una persona, que efectivamente está realizando actividad física probablemente durante 45 minutos en la mañana. Sin embargo, el resto del tiempo le significa mantener una posición más bien sedente, que le significa un gasto energético muy bajo. Por lo tanto, se presume que la conducta sedentaria es independiente de la actividad física y que estaría supeditado, ¿cierto?, a altos niveles de desarrollo de enfermedad, mortalidad y hospitalización en personas adultas, ¿ya? Los trabajos ustedes los pueden revisar sin ningún problema, son casi todos de libre acceso, así que los invito a dar una vuelta sobre eso. Y bueno, ya pasando un poquitito más al tema que nos compete, ¿cierto? Está estudiado considerablemente en los últimos años, ¿cierto? Los beneficios sustanciales que el ejercicio tiene, sobre todo cuando es de carácter regular. ¿Ya? Existe también un componente importante cuando nosotros lo ajustamos, ¿cierto?, a los beneficios que tiene sobre la salud propiamente tal. Y la práctica diaria de entre 30 y 45 minutos ha demostrado tener los índices de potencialidad sobre el estado de salud muy altos, ¿no? Ahora, en la medida, ¿cierto?, que nosotros aumentamos los niveles de actividad física, muchas veces quizás empezamos a asumir ciertos riesgos, como por ejemplo algunas lesiones, particularmente musculoesqueléticas, más que nada por un problema con respecto a la prescripción del ejercicio, ¿ya? No todas las personas están preparadas para realizar actividad física de lunes a domingo, sin tiempos de descanso, obviamente, y eso es un poco un desafío para cada una de las personas que se dedican a las ciencias del movimiento, poder ajustarlo a la realidad de cada persona, ¿ya? Como les decía, es muy relevante desde el punto de vista conceptual, ¿cierto?, entender la diferencia que se da entre actividad física y ejercicio. Yo pretendo hablar más de actividad física el día de hoy, creo que el apartado de ejercicio físico es un poco más específico, ¿ya? Y por lo tanto me interesa que nos quedemos con esta idea de que cualquier movimiento corporal que involucre, ¿cierto?, la acción del músculo esquelético, siempre acompañado, ¿verdad?, de gasto energético, va a ser considerado actividad física. Por lo tanto, la invitación hoy día, posterior a esta charla, es incorporar actividades de esta índole. Bien, como les decía también, el sedentarismo es la falta de actividad física de manera regular, menos de 30 minutos al día y menos de 3 veces por semana. Y eso yo creo que es una situación que ocurre de forma muy frecuente en nuestro país, ¿ya? Dentro de los instrumentos que se han utilizado para poder valorar o medir este tipo de conductas, ¿cierto? Existe un cuestionario de actividad física general, ¿ya? En una aplicación más bien abreviada, que es lo que se utiliza en la Encuesta Nacional de Salud, que permite a nosotros identificar nuestra conducta, ¿cierto? Y parametrizarlo de alguna manera para poder categorizar a las personas en si son activos o no. Bien, estos instrumentos son de fácil uso y probablemente también la idea es que nosotros podamos trasladar su utilidad a las conductas de nuestros pacientes, ¿ya? Para mí es bastante, es muy fascinante de alguna manera estudiar este fenómeno del movimiento, porque considero que está desde un extremo, ¿cierto?, quizás molecular, como son la química, que estaría representada en esa imagen que ustedes pueden ver, incluso hasta cómo nosotros nos desenvolvemos como seres dentro de un ecosistema, ¿ya? Con distintas especies. Entonces, tengamos en cuenta que el movimiento es un componente que está en cada una de las cosas que nosotros vivimos y tenemos la experiencia de sentir en el día a día, ¿ya? Si bien a lo largo del tiempo, ¿cierto? El tema de la estabilidad interna o del equilibrio es algo que estamos constantemente buscando, y para eso necesitamos, ¿cierto?, la asociación de nuestros sistemas y que estén funcionando de manera correcta. El ejercicio, particularmente la actividad física, tiende a generar un desequilibrio que obliga a nuestro organismo a adaptarse, ¿ya? Ese proceso adaptativo nos ha permitido sobrevivir históricamente, ¿cierto? Y por ahí un poco lo que necesitamos es volver a resignificar, ¿cierto?, las actividades que requieren esfuerzo físico por sobre el confort o el confort extremo en el que en la actualidad estamos inmersos, ¿ya? La verdad que es maravilloso poder observar cómo a través de mecanismos
moleculares, ¿cierto? Se produce una contracción muscular y si bien esta imagen no tiene por propósito hacerlos a ustedes recapitular información, sino más bien volver a como a visibilizarla. La verdad que la contracción muscular es más que movimiento, obviamente se requiere de muchos procesos internos y muchos procesos de comunicación interna, ¿cierto? Y disponibilidad de algunos elementos, disculpen, me dan un segundo porque necesito poner mi batería. Denme un segundito, si no voy a tener problemas aquí. Me había percatado eso, que bueno que esto está entregando un reporte. Si me dan un segundo, yo continúo. Les pido un poco de paciencia, chicos, porque la verdad que no tenía contemplado este problema de la batería, pero ya está resuelto. Entonces, vuelvo a retomar la charla, ¿cierto? Y como les decía, la asociación entre nuestro sistema neuronal, nuestro sistema músculo-esquelético, la necesidad de disposición de ciertos electrolitos, la distribución o la exocitosis de algunos neurotransmisores que nos permitan llevar a cabo una ejecución motriz, es lo que ustedes están viendo ahí, en este fenómeno de acoplamiento de la actina con la miosina, que es lo que al fin y al cabo se visualiza como el movimiento de brazos de palanca, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a insistir, esto más que nada es para hacer una recapitulación. Bien, existen situaciones, adaptaciones que nuestro organismo tiende a realizar de manera inmediata, como son la distribución del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco particularmente, y ustedes pueden observar en esta imagen cómo nuestro organismo tiende fundamentalmente, ¿cierto?, a asegurar la distribución de nuestro gasto cardíaco hacia nuestros músculos cuando estos se encuentran en actividad, y preservar evidentemente algunos órganos diana que sin duda deben mantener un límite inferior, ¿cierto? Como por ejemplo el cerebro, que es nuestro regulador central, ¿ya? Sabemos que también las adaptaciones crónicas al entrenamiento obtienen ciertos beneficios, ¿cierto? En la imagen del lado izquierdo lo que trato de representar un poco es que aquellos individuos que se someten a un plan de trabajo que es serio, obviamente, y que tiene una cierta periodicidad, que es lo que nosotros conocemos como prescripción, en la medida que una persona, ¿cierto?, deja de seguir esa conducta, lamentablemente los beneficios que se obtienen del ejercicio se pierden bastante rápido, ¿ya? Ahora ese individuo tiene la competencia o la capacidad, mejor dicho, de poder continuar con su programa o en su defecto seguir en un estado de desentrenamiento a lo largo del tiempo. Bien. Por otro lado, ¿cierto? La especificidad del ejercicio nos permite también tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos como terapeuta y también los objetivos de la población en general, del paciente que ustedes puedan estar atendiendo. Y eso es bien relevante al momento de elegir, evidentemente, un tipo de actividad versus otra. ¿Bien? La evidencia ha demostrado a lo largo de los últimos años, particularmente este autor, que es Pedersen, que se ha dedicado fundamentalmente a estudiar los efectos de la actividad física sobre nuestro organismo. Y ahí ustedes pueden ver, si lo llevamos más al ámbito muscular, cómo la sarcopenia es resultado, ¿cierto?, de un proceso que se conoce como inflamación sistémica de carácter crónico, ¿ya? Y esto estaría directamente relacionado con la acumulación de grasa a nivel visceral, ¿cierto?, y de un proceso de infiltración de macrófagos como una respuesta a este fenómeno. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver cómo además, ¿cierto?, este estado proinflamatorio afecta a componentes sanguíneos, ¿cierto?, alteraciones metabólicas, trastornos a nivel vascular, ¿cierto?, e incluso ser responsable y causal de las enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Por tanto, contrapuesto a esto, ¿cierto?, en el año 2019, Luan y sus colaboradores propone en esta revisión de prescripción de ejercicio sobre múltiples enfermedades, cómo distintos tipos de ejercicio pueden adaptarse, ¿cierto?, a los distintos tipos de enfermedades. Y lo más característico de este trabajo es que en realidad no hay una elección desde el punto de vista general de una por sobre otra. Los beneficios se observan en cada una de las enfermedades y eso es lo que le da el título a la actividad física o al ejercicio como una polipíldora, ¿ya? Porque estaría ejerciendo, ¿cierto?, su rol beneficioso independiente de la modalidad que la persona elija, ¿ya? La verdad que por ahí debemos transitar un poco a entender que el ejercicio requiere de involucrar
varios factores. Necesitamos trasladar un poco lo que la actividad física genera como beneficio, no solamente a nivel sistémico, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho de la presentación, sino que también mejora capacidades integrativas de las personas, logra mejoras de la vinculación social, los componentes más bien genéticos que tienen que ver con las ciencias básicas, ¿cierto? Y como resultado final eso mejora nuestra salud pública, ¿ya? A lo largo del tiempo se ha declarado que el sistema musculoesquelético fundamentalmente se transforma en un órgano endocrino y que tiene múltiples efectos gracias a la liberación de las mioquinas, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver cómo podemos observar cambios en distintos órganos diana, como por ejemplo el hueso, la grasa, a nivel hepático, a nivel del sistema metabólico. Es bien interesante, todos estos trabajos son muy interesantes porque van como reforzando un poco la importancia que tiene finalmente el mantenerse activo, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en este trabajo publicado por Hawley, cómo el ejercicio de forma regular genera cambios en distintos órganos, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo nuestro sistema nervioso central, involucrado evidentemente en este proceso, va cambiando favorablemente, ¿cierto? En la medida que esta práctica se hace más sistemática, hay un aumento de las capacidades metabólicas de nuestro organismo, mejoras en la calidad de la piel, el transporte de oxígeno está de más decir, ¿cierto? Como el individuo que va mejorando sus componentes centrales mejora esta capacidad indudablemente, ¿cierto? Y finalmente el sistema musculoesquelético que también se ve beneficiado en la medida que nosotros lo incorporamos como un hábito, ¿ya? El Colegio Americano de Medicina del Deporte establece que es importante evaluar de manera constante componentes del fitness físico, ¿ya? Y a su vez también algunos componentes que tienen que ver con la habilidad propiamente tal, ¿ya? Entre ellos, los más estudiados en los últimos años tienen que ver un poco con la capacidad cardiorrespiratoria, cómo el ejercicio tiene efectos directos sobre la composición corporal, la mejora de la fuerza, la mejora de la resistencia muscular y la flexibilidad, ¿ya? Todas estas subáreas, ¿cierto?, del fitness son las que se han ido estudiando y cómo estas tienen efectos positivos en la salud, ¿ya? No deja de ser relevante, evidentemente, poder valorar en las personas la agilidad, la coordinación, el balance, los tiempos de reacción y las velocidades, porque evidentemente estas son muestras de indemnidad de nuestros sistemas, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en este sistema de engranaje cómo finalmente nuestros músculos modifican, ¿cierto?, sus actividades, bien digo, metabólicas, detectadas, ¿cierto?, por nuestros órganos centrales, fundamentalmente por nuestro sistema nervioso central, y cómo en un mecanismo de adaptación a estas cargas externas mejora nuestra capacidad cardiopulmonar, y de esta manera nosotros podemos pasar de un estado de preentrenamiento a una mejora sustancial gracias a un entrenamiento sistemático. Ahí ustedes pueden ver un individuo, ¿cierto?, en una etapa inicial, cómo puede mejorar considerablemente algunos factores que estábamos analizando del componente del fitness, particularmente, ¿cierto?, como la resistencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad. A pesar de que cada una requiere de un trabajo específico, se puede visualizar en este diagrama cómo el individuo puede mejorar considerablemente con un plan de trabajo, ¿ya? Creo que es extremadamente relevante, quizás, es extremadamente relevante volver quizás a replantear algunos conceptos claves como son la prescripción del ejercicio. No es el enfoque de la presentación, pero sin embargo es muy importante que lo volvamos a reconsiderar. Si no lo estamos considerando y estamos trabajando con un manual, la verdad que los resultados probablemente se van a alejar de los objetivos que nos podemos plantear desde el punto de vista de las ciencias del movimiento, ¿ya? Hay algo bien trascendental y creo que me interesa mucho reforzarlo el día de hoy. Debemos tener en cuenta, obviamente, la opinión del paciente frente a cualquier tipo de modalidad que queramos seleccionar, obviamente, para él. El trabajo tiene que ser seguro, obviamente tiene que estar orientado a objetivos, ¿cierto? Debe ser preferentemente individualizado y ajustado, obviamente, a las comorbilidades de las personas, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver una fase en general debiese considerar estas 5 etapas, ¿verdad?, que incluyen la activación, el trabajo aeróbico, idealmente, el trabajo de fuerza, ojalá en esta modalidad concurrente, tratar de generar una vuelta a la calma que nos permita obviamente asegurarnos de que durante la sesión no hay ningún inconveniente,
y por ahí aplicar algunos conceptos que son relevantes, como por ejemplo la modalidad del ejercicio que vamos a utilizar, la duración, la intensidad, la frecuencia y la progresión. Entonces yo vengo un poquito en la charla del día de hoy a mostrarle algunas herramientas que son relativamente simples, ya pensando obviamente en que esta charla no solamente era para personas que se manejaran técnicamente en esto, sino que para el público en general, ¿ya? Entonces, los principios del entrenamiento consideran factores como la individualización, ahí ustedes pueden ver una imagen representativa de aquello, un sumo obviamente no va a poder trabajar idéntico a este niño que está tratando de empujarlo. Necesitamos considerar factores que tienen que ver con la sobrecarga, ¿cierto? Un individuo que está constantemente adaptándose a una carga mayor. Tener en cuenta siempre lo que hablábamos inicialmente, que tiene que ver con la reversibilidad, un individuo que puede estar muy bien entrenado, pero que lamentablemente deja ese nivel, ¿cierto?, de exigencia probablemente y puede revertir todos los beneficios obtenidos. Nuestro organismo biológicamente y quizás desde el punto de vista del equilibrio está en constantes procesos de supercompensación y es lo que nosotros conocemos o de alguna forma hemos escuchado por ahí, que corresponde, ¿cierto?, al santo grial del entrenamiento. O sea, en qué momento nosotros volver a aplicar una carga para poder tener nuevamente un beneficio en las personas, ¿cierto?, y en el paciente particularmente, sin tener alguna complicación asociada, ¿ya? Lamentablemente hay reversibilidad, como les decía, por tanto, aquellas personas que pasan mucho tiempo entrenando y que después lo abandonan, evidentemente van a perder los beneficios. Y por último, y no menos importante, creo que es un tema que hay que recuperar, ¿cierto?, que tiene que ver con la diversión, ¿ya? El ejercicio cuando es monótono, cuando a lo mejor solamente busca resultados, o mejor dicho, objetivos que están planteados por el terapeuta y no por la persona, la verdad que tiende a generar falla en la adherencia particularmente. Entonces, una de las sugerencias que se proponen en el último tiempo es el uso de esta mnemotecnia que es FIT, ¿cierto?, que significa frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, ¿ya? Y ahí ustedes de alguna forma plantearse estas preguntas, o sea, qué tan frecuente podemos como aplicar de alguna forma este estímulo, qué tan duro podría llegar a ser, cuánto tiempo total deberíamos exponer al individuo para buscar de alguna manera los objetivos que nos hemos planteado, ¿cierto? Y qué tipo de ejercicio, qué modalidad vamos a utilizar, ¿ya? El volumen es la cantidad total de entrenamiento, por lo tanto debemos ser capaces de incorporar una relación, ¿cierto?, de frecuencia, intensidad y tiempo para poder tomar una buena decisión. Y por tanto, además, la progresión, que es hacia dónde vamos avanzando, ¿ya? Esto, como les digo, debe ser ajustado a las necesidades del paciente, ¿ya? Existen algunas recomendaciones generales que son las que yo les estoy mostrando acá. La verdad que hoy día, dependiendo del nivel del grado de entrenamiento de la persona, pueden ir variando. Incluso hay personas que tienen un nivel tal que les permite entrenar 2 veces al día sin ningún problema, ¿ya? Eso va a depender, insisto, de los objetivos que ustedes se han planteado, ¿ya? El Colegio Americano también ha declarado, ¿cierto?, formalmente un mecanismo de clasificación de la intensidad, ustedes lo pueden ver en esa imagen, que utiliza ya sea intensidades absolutas o relativas, ¿cierto? Y si nos enfocamos particularmente en los ejercicios de fuerza muscular, la contracción voluntaria máxima es el mecanismo probablemente más fiable en este momento para poder prescribir ejercicios de fuerza con los pacientes. Ahora, los objetivos de intensidad van a ir de la mano, ¿cierto?, del grado de entrenamiento de la persona y de los propósitos que estamos buscando con este entrenamiento. Claramente nuestro organismo va a tener mejores beneficios a la medida que se expone a situaciones más extenuantes, ¿ya? Por lo tanto, un entrenamiento a capacidad máxima va a requerir quizás un grado de preparación en los individuos mucho mayor. Eso no es aplicable a toda la población, ¿bien? La intensidad del ejercicio se han sugerido muchas herramientas. Sin embargo, una sencilla de poder quizás utilizar es el tal test o test del habla, que permite determinar la intensidad en la medida que el individuo puede o no mantener una conversación. Por tanto, fíjense que el tal test para declarar algún tipo de intensidad de ejercicio en lo que respecta a componentes más bien de intensidad moderada y ligera, tiene una alta correlación con un porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva y a su vez también con la escala de Borg modificada. Entonces estos elementos se pueden de alguna forma unificar y utilizar y trasladar quizá dependiendo del lugar específico al cual nosotros queremos como aplicarlo. Me refiero a que probablemente en un ambiente más controlado, ¿cierto?, podamos tener acceso a estar monitoreando constantemente el comportamiento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, como un mecanismo de control
quizás más exhaustivo. Sin embargo, si nosotros trasladamos, ¿cierto?, la actividad física o el ejercicio a la comunidad en general, necesitamos otro tipo de herramientas que sean objetivas idealmente, y una sugerencia podría ser el uso de este test del habla, ¿ya? Conocida por muchos, ¿cierto?, la escala de Borg, que considera valores de 6 a 20 en la original, ¿cierto?, y la modificada, que considera valores de 1 a 10, que permite, evidentemente, ir reconociendo la percepción subjetiva que el paciente está recibiendo al momento de ser sometido a una carga de trabajo. ¿Ya? Creo que aquí hay que hacer un alcance importante. Nosotros en nuestra población en general estamos mucho más familiarizados, ¿cierto?, con una escala numérica que tiene relación con lo académico, que es de 1 a 7. En la Universidad Católica de la Santísima Concepción se está haciendo un trabajo de validación de esta escala para poder adaptarla a la población chilena y poder utilizar, en este caso, esta escala numérica que es mucho más familiar para nosotros, ¿ya? Sin embargo, el uso de la escala de Borg sigue siendo sugerida para poder intervenir a los pacientes, incluso a las personas en general, ¿ya? Siempre es relevante considerar nuestros objetivos tanto en sesiones, en semanas, en meses y en años, ¿ya? Y de esta manera poder asegurar, ¿cierto?, que esta temporada de la que estamos haciendo alusión va a terminar de manera exitosa, no necesariamente quizás con una medalla olímpica, que no es lo que estamos buscando en la charla del día de hoy, pero que sin duda nos permite generar un plan que subdividido va a traer buenos resultados, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver una organización en términos generales, ¿cierto?, de lo que un microciclo, un mesociclo y un macrociclo debiese estar determinado. Para eso siempre debemos tener un objetivo principal que debemos estar impulsando a nuestros pacientes o a nuestros usuarios, ¿cierto? Y trasladarnos desde el día hacia el futuro para tratar de conseguir de alguna forma este target que hemos establecido, ¿ya? Esto es un poco el comportamiento de la frecuencia cardíaca al momento de ser sometido, ¿cierto?, a un programa de ejercicio. Fundamentalmente cómo nuestro cuerpo requiere de un proceso adaptativo desde el orden de la frecuencia cardíaca particularmente, y por lo tanto se propone una zona, obviamente, de trabajo, en este caso aeróbico, que estaría en tiempo, ¿cierto?, ajustada a 1 hora, ¿ya? La verdad que nadie puede partir de forma inmediata tratando de cargar el máximo peso posible. Tampoco pueden terminar una sesión en la inmediatez, porque eso podría observar en el futuro una respuesta vagal del paciente y a lo mejor tener algunas complicaciones asociadas, ¿ya? Es súper importante quizás seguir ciertas recomendaciones para poder marcarnos ciertos objetivos desde el punto de vista del entrenamiento de la fuerza, ¿ya? Y cuando ustedes quieren mejorar particularmente en altos niveles de poder, ¿verdad? En este caso, la fuerza muscular, trabajar en porcentajes de la repetición máxima, como lo estamos viendo anteriormente según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, sugiere que trabajemos en aproximadamente el 90% de nuestra máxima capacidad, con entre 1 y 2 repeticiones por cada una de las series, ¿ya? Con una sugerencia de 3 series, nos permite obviamente tener características relacionadas con la potencia, ¿ya? Ahora, si la hipertrofia es lo que nosotros estamos buscando, este objetivo se puede lograr en cargas que están por debajo del 85%, siguiendo esta sugerencia de repeticiones que va de 6 a 12, ¿ya? Por ahí ustedes pueden en esta presentación encontrarse con algunas sugerencias, ¿cierto?, respecto al trabajo de fuerza, de hipertrofia, de potencia, incluso de endurance muscular, lo que un poco les permite orientar el trabajo, ¿cierto? Ya sea si el individuo es novicio en este tema o si tiene un nivel mucho más avanzado, ¿ya? Además, permite categorizar, ¿cierto?, el proceso ascendente finalmente entre las cargas, entre el volumen, entre los intervalos de descanso, que son otros de los factores que debemos sopesar, sobre todo cuando hablamos de densidad del ejercicio, ¿ya? Es un poco la invitación. Otro de los factores relevantes es el tiempo, y este tiene directa relación obviamente con los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Evidentemente las actividades aeróbicas fundamentalmente tienen una tendencia a practicarse en un periodo un poquito más prolongado que los ejercicios de potencia fundamentalmente, y eso también tiene una relación directa con los mecanismos energéticos que estarían sustentando este tipo de labores, ¿ya? El volumen total del que hemos hecho alusión, ¿cierto? Sugiere la Organización Mundial de la Salud que este sea de aproximadamente
1.200 MET minutos a la semana. Para obtener beneficios en nuestra salud necesitamos aumentar ese gasto a 4.000 MET al menos, lo que significa un gasto entre 500 y 1.000 kilocalorías, ¿cierto?, a la semana. ¿Ya? Eso nos permite a nosotros garantizar, ¿cierto?, un nivel de salud suficiente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos lograr estos MET en este ejemplo semanal? Y ahí aparecen las sugerencias, ¿cierto?, con distintas actividades que se repiten en una cierta cantidad de días. Ustedes lo pueden observar en la primera parte de la fórmula, ¿ya? Y en una cierta cantidad de tiempo, y eso nos permite a nosotros calcular la cantidad de MET que estamos gastando por cada una de estas actividades dentro de una semana, ¿ya? Lo importante es marcarnos ciertos objetivos que sean alcanzables para que constantemente estemos en esta rueda de motivación y no abandonarla, ¿ya? Otro de los elementos que se han ido quizás estudiando en el último tiempo es la correlación que existe entre la fuerza muscular de la prensión manual con respecto a la calidad de vida, a la salud y a la sobrevida particularmente. Entonces, en la medida que nosotros valoramos este tipo de elementos, podemos asegurar que como lo podemos transformar en un predictor tanto de mortalidad como de esperanza de vida, ¿ya? Y una buena condición física, en general, tiene una fuerza muscular, en este caso prensil, mucho mayor. Hay algunos trabajos, entonces, un poco la invitación es utilizar esta herramienta como un indicador de salud general, ¿ya? Y como estado nutricional, fundamentalmente porque se han declarado en algunos trabajos que en la medida que aumentan los niveles de grasa visceral, las personas tienen tendencia a tener menos fuerza prensil, ¿ya? Aquí ustedes pueden observar en esta imagen algunos valores de referencia respecto a la fuerza prensil a través de un dinamómetro. Esto en población adulta, es un estudio realizado en Brasil particularmente, y lo que nosotros deberíamos apuntar un poco es a tener al menos el percentil 50, que es lo que significa que para un individuo entre 20 y 29 años, en este caso en su mano derecha, y particularmente como género varón, ¿cierto?, debiese ser capaz de movilizar al menos 45 kilos, ¿ya? De ahí en más, ¿cierto?, solo habla de beneficios, de ahí en menos se arriesga mucho más a tener alguna patología, ¿ya? Lamentablemente, muchachos, y esto más que nada como para exponérselo a ustedes, ¿cierto? El dolor, que es uno de los síntomas que son impulsores de las consultas, tiende a hoy día ser una complicación para los profesionales. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, ¿cierto? En este gráfico, lo que está diciendo el paciente fundamentalmente tiene relación con haberse autodiagnosticado, ¿ya? Por lo tanto, el médico solamente está teniendo una opinión adicional. En el lado derecho, ustedes pueden ver cómo la paciente le declara al quiropráctico que en realidad el dolor parte en su marido, ¿cierto? Y termina trasladándose a ella, ¿bien? En Chile se hizo un trabajo en Estados Unidos se hizo un trabajo hace bastante poco, ¿ya? Respecto a los costos relacionados con las enfermedades musculoesqueléticas, ¿ya? En el año 2018 se publicó este trabajo, y ahí ustedes pueden ver fundamentalmente el dolor muscular de origen lumbar es uno de los más prevalentes. Le sigue el diagnóstico de fibromialgia y posteriormente la osteoartrosis, ¿ya? A eso hay que un poco aterrizarlo a nuestra realidad, y obviamente nuestro público en general de mayor afluencia en este momento se atiende en los servicios públicos de nuestro país. Por lo tanto, estos son diagnósticos que en general se repiten de manera muy importante, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta respecto al dolor como un eje central, probablemente hoy día en la toma de decisiones, es que tiene una alta carga social y financiera para nuestro país. Por lo tanto, los mecanismos que pudiesen compensar este tipo de condiciones nos van a ayudar, obviamente, a generar beneficios para el Estado en términos generales, ¿ya? Esto es un poco la representación del modelo biopsicosocial contra el que muchas veces estamos peleando, ¿cierto? Que asume el uso excesivo quizás de fármacos, ¿cierto? O terapias más bien de orden pasivas, como son las que se representan ahí. La verdad que yo no estoy en contra del uso de ninguna, creo que todas de alguna forma son beneficiosas en la medida de las posibilidades, pero vemos cómo nuestros pacientes, la verdad que tienen una conducta un poco más pasiva con respecto a su modelo de rehabilitación, y se alejan un poquito más de la actividad física y el ejercicio, porque quizás falta un poquito de educación en ellos respecto a los beneficios que este tiene, ¿ya? Esto es un poco lo que pasa con el dolor, ya sea en la artrosis, en el lumbago, en el hombro doloroso, ¿cierto? La verdad que la persona muchas veces tiene
otras condicionantes que tienen relación con la familia, con el trabajo, con los estilos de vida, y por eso los invito a ampliar un poco la perspectiva del análisis más mecánico, ¿cierto? Y más específico, sino que por ahí un poco necesitamos como valorar a la persona desde todas las áreas, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver cómo un poco los estilos de vida estarían marcando la pauta, trastornos depresivos, ¿cierto? Las creencias propiamente tal y las expectativas del paciente, el estrés, el miedo, las experiencias previas con respecto al dolor, quizás algunas características con respecto a la catastrofización de los diagnósticos, ¿cierto? Que muchas veces nos tenemos que enfrentar como terapeutas a eso, trastornos del sueño, que evidentemente se acompañan en estas situaciones, y los fenómenos de hipervigilancia. Entonces, por ahí estos nuevos métodos, estos nuevos modelos que buscan centrar la atención en el paciente, descartar de alguna forma las banderas rojas, ¿cierto? Evaluar estos factores psicosociales, tratar de evitar el uso de imágenes radiológicas como eje fundamental en los diagnósticos, ¿ya? Tratar de mantener el examen físico como mecanismo de screening, usar mecanismos de autorreporte, educar a la población, manejo a través del ejercicio y la actividad física, el uso de terapia manual también, y promover el cuidado conservador antes de cualquier, en este caso, cirugía u operación, es lo que nos va a permitir transitar, obviamente, a que el paciente vuelva a incorporarse a sus actividades idealmente laborales, ¿ya? Y así reducir estos costos de salud asociados que hacíamos alusión en la presentación anterior, ¿ya? Por ahí nos enfrentamos a estas barreras que muchas veces tienen que ver con los componentes más de estructura, ¿cierto? Los mecanismos más biomecánicos o neurofisiológicos propiamente tal, que este es como el lado más bien teórico especulativo, ¿cierto? Y nos vamos a la presentación más bien clínica, ¿ya? Y no especulativa, o sea, trabajar con la historia del paciente, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus signos, y un poco ir rompiendo estas barreras, porque finalmente son modelos de intervención que la idea es que podamos como complementar, ¿ya? Guilford en el año 98 ya nos hablaba un poco de este comportamiento, ¿cierto? Y cómo nuestra capacidad de procesamiento muchas veces estaría directamente relacionado con nuestro aumento de sensibilidad frente a algunas condicionantes, ¿ya? Y por lo tanto, nos vemos enfrentados a situaciones que tienen que ver con esto. Un individuo que tiene bajos niveles de actividad fundamentalmente entra en un círculo vicioso en donde el dolor termina aumentando cada vez más a causa de alteraciones propiamente tales del músculo, procesos inflamatorios, atrofia, cambios en la fibra y en sus proporciones, ¿cierto? Cambios en las capacidades contráctiles, las propiedades contráctiles del músculo, ¿cierto? Incluso se ha visualizado también alteraciones en las propiedades de membrana, lo que significa obviamente un músculo disfuncional, ¿ya? Por ahí entonces las estrategias de control muchas veces no son las adecuadas. Sin embargo, se busca aumentar, ¿cierto?, los niveles de independencia de las personas en la medida que interpretan, ¿cierto?, que esta es una lesión abordada desde el punto de vista multifactorial. Entonces, el proceso de desacondicionamiento, la verdad que tiene implicancias globales. Ahí podemos ver cómo tanto desde el punto de vista cardioventilatorio, músculo esquelético, alteraciones de la estructura ósea, incluso componentes metabólicos, estarían relacionándose de manera conjunta, ¿cierto?, en alteraciones finalmente estructurales, tendinosas, aumento de la fragilidad muscular, reducción de la fuerza propiamente tal, y además de eso, reducción considerable de la capacidad funcional o capacidad de ejercicio de las personas, ¿ya? Se ha ido estudiando a lo largo del tiempo, ¿cierto?, cómo existen algunas enfermedades que particularmente generan un problema de habilidades de desenvolvimiento en el medio ambiente, ¿ya? Y esta cartera Disability, ¿cierto?, que estamos revisando, ha hecho un seguimiento de algunas condiciones, y hasta el día de hoy se reconoce el dolor lumbar como una de las principales causas de gastos en salud, ¿cierto?, no solamente en nuestro país, sino que en muchos lugares, ¿ya? Sabemos que en este caso los síntomas son fluctuantes, como ustedes lo pueden ver en la imagen del lado izquierdo, es una representación de los síntomas del dolor de espalda baja particularmente, pero además de eso sabemos que el dolor en estos pacientes les permite volver al trabajo
en un tiempo bastante rápido, ¿ya? Son muy pocos los pacientes que en realidad desarrollan enfermedades que son extremadamente limitantes, por lo tanto hay que impulsar un poco a esta conducta mucho más activa de ejercicio multicomponente, quizás no tan pasiva, con herramientas específicas, sino que a empoderar a los pacientes, ¿cierto?, en que a través del ejercicio y la actividad física van a poder lograr retornos, ¿cierto?, a sus actividades ya sea laborales, domésticas, etcétera, de la manera más normal posible, ¿ya? La invitación siempre es a trabajar con instrumentos que nos permitan, obviamente, valorar desde el punto de vista cuantitativo, a pesar de que lo cualitativo también tiene un enorme poder. Hoy en día el uso de algunos sistemas de categorización que nos permiten evidentemente, o mejor dicho, nos orientan, ¿cierto?, en los modelos de atención sobre estos pacientes. Por aquí el Start Back Screening es uno de los elementos que se utilizan, ¿cierto?, con cierta frecuencia y que nos permite obviamente ir orientando los esfuerzos sobre los distintos pacientes, ¿ya? Los programas de manejo, ¿cierto?, de la enfermedad, en este caso muscular de espalda baja, concluyen que los programas multidisciplinarios, ¿cierto?, son los que debiésemos un poco trabajar, ¿ya? Si bien no, reconocen que la efectividad no se puede demostrar a ciencia cierta, ¿ya? Porque las características de los países son distintas y es un poco en base a lo que hablábamos del contexto, ¿ya? La eficacia un poco de los programas que tienen que ver con la restauración funcional del individuo han demostrado que programas de entrenamiento que incluyen la terapia física se pueden utilizar en estos individuos con buenos resultados, ¿ya? Por ahí el entrenamiento muchas veces de la fuerza, si bien ha sido estudiado, obviamente, y tiene enormes efectos beneficiosos, ¿cierto? El trabajo de la capacidad máxima aeróbica también nos ha ido mostrando que los individuos reducen, obviamente, sus scores relacionados con disabilidad, en este caso, como por ejemplo, a través del uso de algunas encuestas, como son Owestri, que se encarga fundamentalmente de ver la disfunción a causa de una condición de salud musculoesquelética. Entonces, la pregunta que debiésemos plantearnos ya un poco para darle un cierre a esta charla que yo estoy haciendo, tiene que ver con trasladar o quizás evadir un poquito la terapia más bien pasiva y educar a nuestra población en cómo el enfoque del tratamiento debiese ser más tendiente al ejercicio, ¿ya? Porque la terapia con ejercicio, las intervenciones, en este caso desde el orden transdisciplinario, psicosociales, son mucho más efectivas para mejorar la funcionalidad y así el dolor tiende a aliviarse en un plazo mucho más acotado, ¿ya? Si bien el uso de fármaco reduce el dolor a corto plazo, y lo que nos permite finalmente, obviamente, quizás intervenir en una etapa aguda sobre estos pacientes, la verdad que el uso frecuente y mal uso, obviamente, que tiene mucho la población en general, produce efectos adversos a largo plazo, ¿ya? Algunas iniciativas internacionales que permiten incentivar quizás a la práctica de actividad física es lo que tienen los neozelandeses, que han declarado, ¿cierto?, que para mantener la salud nosotros podamos realizar al menos 10.000 pasos diarios. Hoy día las aplicaciones de celular, o en realidad las compañías de celular tienen plataformas que nos permiten hacer un seguimiento de esto. Por lo tanto, lo ideal sería que nosotros realizáramos al menos entre 10.000 y 13.000 pasos diarios para mantenernos activos, como lo establece esta categorización. Y aquí nos proponen algunas actividades que nos permiten, obviamente, llegar a ese comportamiento, ¿ya? Si las personas tienen actividades que superan, obviamente, este nivel, van a ser consideradas altamente activas y que evidentemente van a tener mejores condiciones de salud, ¿ya? Por ahí las recomendaciones que proponen la Política Nacional de Actividad Física, que fue trabajada hace poco tiempo, ¿cierto?, y que está organizada hasta el 2025, se asocia directamente con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha manifestado para las distintas edades, ¿cierto? Estos son documentos que nosotros debiésemos estar entregando de manera constante, si bien puede ser que sean un poquitito menos exigentes que los de otras realidades, al menos lo que tenemos, y es lo que tenemos que tratar de reforzar, ¿ya? La verdad que el traslado, vuelvo a insistir, ¿cierto?, el uso de algunos componentes como este Piensa Fit, ¿cierto?, que es una sugerencia también de la guía, que nos permite garantizar o asegurar, mejor dicho, el análisis de aspectos que tienen relación con la frecuencia, con la intensidad del ejercicio, el tipo, el tiempo, ¿ya? Esa es como un poco la necesidad que tenemos de estar constantemente monitoreando y obviamente tratar de usar algunos mecanismos que sean fáciles de trasladar hacia la población, ¿ya?
El uso finalmente de este Talk Sync Test, que es como una adaptación del test del aula que nos permite saber si efectivamente estamos trabajando a un ritmo intenso, porque un poco la invitación es a generar adaptaciones en base a exigencia, ¿no? Esto es un trabajo que al menos a mí me tocó desarrollar hace unos años atrás y por lo tanto lo vengo a compartir también con ustedes. Sabemos que existen nuevas modalidades, ¿cierto? En la actualidad se ha incorporado, ¿cierto?, un mecanismo de trabajo para el entrenamiento de la fuerza y de la capacidad aeróbica de manera conjunta, ¿cierto?, que es el HIIT, que tiene por intención fundamentalmente llevar al cuerpo a un extremo, ¿ya? Se trabaja a intensidades importantes, la selección de la modalidad del ejercicio va a depender de la capacidad del individuo, evidentemente, se da un tiempo de recuperación, pero obviamente se expone a estos ciclos de alta intensidad que permiten obviamente un proceso adaptativo de nuestro organismo que incluye todos los subsistemas, evidentemente, ¿ya? Por ahí las vías por las cuales ustedes quieran trabajar finalmente terminan como conjugándose, así como lo pueden ver en esta imagen referencial, ya sea altas contracciones, varias repeticiones, ¿cierto?, que estaríamos hablando de un entrenamiento de alto volumen, o un entrenamiento de intensidad elevado, ¿cierto?, que considera contracciones de alta energía, de potencia, ¿ya? Si bien las vías pueden ser diferenciadas, la verdad que existe un componente unificado, ¿cierto?, que nos permite asegurar desarrollo tanto de las fibras, en este caso de los componentes mitocondriales, mejoran las capacidades oxidativas, ¿cierto? Y a su vez mejoran los componentes metabólicos, ¿ya? Lo que necesitamos en este tipo de modalidades, obviamente, es trabajar en un ambiente seguro, ¿ya?, que sea adaptado al paciente, pero creo que sí es prudente, ¿cierto?, pasar por un proceso de adaptación y quizás de encantamiento al ejercicio antes de exponer a una persona a este tipo de modalidad, ¿ya? Ya terminando un poco la charla, en este trabajo realizado por el doctor Harold, en donde se genera quizás una controversia entre el uso del ejercicio versus el uso de las drogas, y lo más trascendental es que finalmente el efecto deleterio del ejercicio o del uso del ejercicio como medicina fundamentalmente, la verdad que solamente tiene lesiones musculares, que muchas veces con reposo se pueden recuperar. Sin embargo, el uso de drogas genera daños colaterales mucho más complejos, ¿cierto? En este caso en órganos dianas, produce trastornos gastrointestinales, algunos síndromes, síntomas que son de difícil manejo, y un poco lo que pretende en este postulado de que el ejercicio es medicina es poder reforzar la selección de esta herramienta como un mecanismo de primer orden, ¿ya? Por ahí la reflexión final de este trabajo, que establece que los estudiantes de medicina, si bien aprenden demasiado de farmacología, no aprenden mucho de la prescripción de ejercicio, a pesar de tener muy en cuenta que la práctica habitual de ejercicio tiene muchos más beneficios multisistémicos, ya un poco consolidando este concepto de polipíldora, ¿ya? Eso tenía yo el día de hoy para poder conversar con ustedes, espero no haberme extendido demasiado. Voy a dejar de compartir mi pantalla para ver si hay alguna pregunta. Espero que sí, obviamente. Y para después, posteriormente, darle el pase a mi compañero, en este caso, Gonzalo. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahí están escribiendo, Gustavo. No logro ver acá. Acá está. Está en el chat. Cristian Parra puso: fue una charla muy intensa y llena de buena información. Aquí lo veo. No logro ver quién escribe, pero sí, estuvo muy buena charla, muchas gracias. Ahora Pueblo, sí, gracias, no sé quién lo dice, pero te agradezco. Sí, Cristian y Paola Ruay. perfecto. Muchas gracias, Cristian, por la atención. Paola, muchas gracias. La verdad que el objetivo se cumple, evidentemente, el poder quizás visibilizar algunas acciones, algunos aspectos que no es que esté obsoleto, sino que requiere de complementarse quizás con otras áreas. Hay pregunta, dice, a nivel escolar, ¿qué podemos recomendar a la hora de trabajar con los estudiantes? Bueno, hoy día existe un trabajo bien interesante que está relacionando los niveles de actividad física de los niños con la capacidad cognitiva,
¿ya? No sé si han oído hablar por ahí de Carlos Christie, que es un investigador importante en nuestro país, que tiene un trabajo interesante que relaciona justamente eso. Al parecer, los resultados de sus distintas investigaciones, ¿cierto? En este proyecto denominado Cogniacción, manifiesta que en la medida que los niños tengan más niveles de actividad física van a tener una mejora cognitiva de forma sustancial. Por lo tanto, quizá ese es un buen aliciente para tratar de recomendar la medida de las posibilidades, ¿cierto? Mejorar la cantidad de sesiones en este caso no recuerdo cómo se llama la asignatura, me imagino que educación física, aún no sé si habrá cambiado eso desde que yo estaba en el colegio al menos. Así que a mí me parece que necesitamos como unirnos las distintas entidades que trabajamos con el tema de las ciencias del movimiento, con los aspectos que tienen relación con la nutrición y poder manifestar, ¿cierto?, nuestro interés de que los estudiantes cada vez tengan actividad física, educación física de forma mayoritaria, ¿cierto?, en horarios que ojalá les permita adherir, ¿cierto? Que no sea solamente como era en mis tiempos, algo como que uno podía optar de manera optativa, ¿ya? Sino que algo que esté como inmerso dentro de nuestro desarrollo académico. Yo creo que esa es una de las cosas por las cuales tenemos que luchar en conjunto para que el ejercicio sea como un elemento transversal a todas las edades. Ahí dice, bueno, en el contexto de retorno, dice. Claro, educación física y salud, ciencias del ejercicio físico y deportivo. Mira, bueno, de todas maneras, con lo que tú nos manifiestas ahí ha tenido un avance enorme. Al menos ya se están aplicando algunos conceptos que tienen relación con la salud, que tengan relación también con las ciencias del ejercicio, en este caso con el deporte. Sabemos que el deporte finalmente es como el punto más alto, ¿cierto?, de la interacción social relacionado con la actividad física y el ejercicio. Y creo que a eso también tenemos que darle valor, ¿cierto? Resignificar un poco lo que nosotros estamos preparados para hacer, que es movernos finalmente. Muchas gracias ahí por la pregunta también. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. No logro ver si hay alguien más escribiendo. No, pareciera que no hay más preguntas. Bien, entonces Nomás nos sí, dice Úrsula. vale, le agradezco a los participantes y doy el pase a mi colega, compañero, ¿cierto?, Gonzalo, para que nos puedas hablar de su actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Estuvo súper buena la presentación. Yo también ahí aprendí y recordé varias cosas. Ya, perfecto. Voy a compartir pantalla. Solamente que quiero saber si es que se ve o no se ve. Ya, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Bueno, buenas tardes a las personas que están presentes y que nos están acompañando el día de hoy. Yo soy Gonzalo Bravo, soy kinesiólogo al igual que Gustavo. Actualmente estoy desarrollando un doctorado en salud pública y cuento con algunos años de experiencia en ergonomía, haciendo clases en la universidad y participando en diferentes proyectos. Y hoy vengo a hablar sobre las lesiones musculoesqueléticas en el trabajo o trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo, dentro de esta gran presentación de prevención de lesiones en actividades diarias que con Gustavo quisimos abordarlo de esta forma. ¿Qué actividad más diaria que el trabajo? Por lo menos así lo veo yo. Entonces, para esto, el objetivo de esta sesión, tenemos que ustedes logren identificar qué factores pueden aumentar el riesgo de sufrir una lesión musculoesquelética en su trabajo, y además que puedan conocer algunas estrategias para disminuir los riesgos, sobre todo en aspectos del teletrabajo, dado el contexto de la pandemia, ¿ok? Es difícil a veces armar esto porque el trabajo es muy diverso, entonces quisimos
hacer esto desde la perspectiva del teletrabajo, considerando que quizás muchas personas tuvieron que pasar a esta modalidad. Por lo tanto, para lograr estos objetivos, la presentación está dividida en 3 partes: una introducción, donde vamos a revisar algunos conceptos. Luego veremos qué factores aumentan los riesgos de lesiones musculoesqueléticas en el trabajo. Y finalmente vamos a revisar algunas estrategias y consejos para disminuir estas lesiones asociadas sobre todo al tema del teletrabajo. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer una actividad interactiva con los participantes, y también si Gustavo y los otros anfitriones que están ahí quisieran contestar, tienen que utilizar el código QR, o si no, aquellos que no puedan visualizarlo con código QR, Úrsula les envió al chat un link y ahí pueden contestar. ¿Ok? Si no, lo escanean, o si no, contestan a través del link que se les envió a través del chat. Y la idea es que vayan contestando. Si alguna vez ustedes han sentido algún dolor en el cuerpo que podría estar asociado a sus tareas en el trabajo, ¿ya? Y ahí tienen que seleccionar sí o no. Ya van 2 personas, 3, vamos, somos poquitos, así que ojalá que podamos llegar a... Hasta el momento no hay ningún no. Ya van 7, vamos a ver si es que llegamos a la totalidad de los participantes, pero ya con 8 ya pasamos el número de participantes. Entonces, es una pregunta que ustedes van a decir hoy, pero es casi como obvio. Pero miren qué interesante esto, porque al fin y al cabo todos hemos sentido dolor en el cuerpo, y nosotros creemos que esto está asociado a tareas en el trabajo. Y esto le brinda sobre todo importancia a lo que vamos a realizar y a lo que vamos a revisar durante esta presentación. Ahora vamos a ver, alguien más también ahí contestó. Vamos a ver otra pregunta. Entonces, ahora yo les quiero preguntar si actualmente, ¿cuál es su modalidad de trabajo? Si es teletrabajo, es trabajo presencial, o de pronto hay personas que estén desarrollando ambas, ¿ya? Y también dejé aquí una opción para aquellos que sean estudiantes y que no estén haciendo nada más que... Aquí también tenemos algunos que están manteniendo el trabajo presencial. Ahí ya llevamos 7, vamos a esperar que la mayoría de ustedes está desarrollando teletrabajo, algunos también ambas, pero pareciera que la mayoría estamos en el teletrabajo. Y unos poquitos que siguen asistiendo a sus labores. Interesante porque también toma más sentido, ya que la presentación está enfocada al teletrabajo. Así que genial que sea así. Y la última pregunta que les quiero hacer es que en su trabajo, usted, ¿qué es lo que ocurre? ¿Pasa la mayoría del tiempo sentado? ¿Realiza movimientos repetitivos de las extremidades superiores durante el desarrollo de sus tareas laborales? ¿Pasa la mayoría del tiempo de pie? ¿O levanta, desciende, empuja, tira, transporta objetos de un peso mayor a 3 kilogramos? Acá podemos seleccionar más de una alternativa, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo actualmente paso la mayoría del tiempo sentado, pero también realizo movimientos repetitivos al estar escribiendo e ingresando información a través del teclado, ¿ya? Entonces, aquí vamos viendo más o menos, y esto es súper interesante, me imagino que también Gustavo debe estar pensando, sobre todo ya que nos habló harto de actividad física, y pareciera que la gran mayoría de nosotros pasamos la mayoría del tiempo sentados, y toma mucha más relevancia todo lo que nos dijo Gustavo en la primera hora, ¿cierto? Muy, muy interesante, y vaya que todos, pareciera casi un 80% de los que estamos acá, estamos desarrollando grandes actividades con movimientos repetitivos, harto tiempo sentado, y unos poquitos pasan la mayoría del tiempo de pie, y pareciera que tienen acá una actividad más exigente desde el punto de vista laboral, ya que tienen que estar de pie, levantar y movilizar objetos con un peso mayor a 3 kilos. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a dar inicio con la sesión, y debemos partir definiendo, para que nos pongamos de acuerdo, qué es lo que vamos a entender como un trastorno musculoesquelético, ¿ya?
Entonces, corresponde en realidad a una amplia clase de trastornos que involucran daños al sistema musculoesquelético, donde se nos pueden dañar músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, etc. Yo traigo esta definición que la saco de un libro. Probablemente si ustedes buscan en la literatura van a encontrar muchas más definiciones, pero me parece que es una definición simple y amigable y cumple el objetivo para esta sesión. Ahora, yo les vengo a hablar de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. Entonces, estos pueden ser definidos, si vemos esta definición de acá arriba en el primer párrafo, nos dice que es una subcategoría de la definición que ya acabamos de dar y por lo tanto se trataría de lesiones y enfermedades causadas o agravadas por las condiciones laborales. Ahora, si quisiéramos dar una definición un poco más específica y como lo indica la norma técnica del trastorno musculoesquelético relacionados al trabajo que tenemos en Chile, acá los definen como una lesión originada por un trauma acumulado que se desarrolla gradualmente sobre un periodo de tiempo a través de repetidos esfuerzos y en una parte específica del sistema musculoesquelético. Por lo tanto, acá nos podemos hacer esta idea, para que tengamos claro, pensemos que yo me dedico a hacer muebles y al hacer muebles tengo que martillar mucho, ¿ya? Es por dar un ejemplo, probablemente los que hacen muebles no hacen tanto esa tarea, pero yo paso gran parte de mi trabajo y llevo años haciendo muebles, entonces martilleo, ahí voy teniendo un trauma acumulado y voy a ir claramente desarrollando esta lesión a través del tiempo por estos repetidos esfuerzos y la parte que a mí se me va a lesionar va a ser una parte específica, probablemente la musculatura y los segmentos asociados al movimiento, ¿ya? No, si soy diestro no me voy a lesionar mi mano izquierda a través de las tareas laborales. ¿Okay? Ahora, también puede desarrollarse un trastorno musculoesquelético por un esfuerzo puntual cuando uno sobrepasa la resistencia fisiológica de los tejidos, pero podría ser el ejemplo que uno siempre da, este lumbago mecánico donde uno va a tomar un peso muy elevado y ahí podemos atribuirlo a este esfuerzo puntual, ¿ya? Pero habitualmente cuando estamos hablando de los trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo, casi siempre está esta idea del trauma acumulado, el desarrollo gradual, etc. Y otro punto muy importante es que se reconoce que la etiología de los trastornos musculoesqueléticos es multifactorial y que lo vamos a ver más adelante. En esta norma técnica se hablan de 4 grupos: factores individuales, otros factores ligados a las condiciones del trabajo, pero más bien factores físicos como la fuerza, postura y la repetición. Tenemos factores organizacionales y algunos factores asociados a las condiciones ambientales. Entonces, un aspecto también importante a destacar para las personas, porque de pronto podríamos estar desarrollando una lesión musculoesquelética y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la primera etapa, el dolor y la fatiga ocurre durante el trabajo y con el descanso tiende a desaparecer y esto hace que probablemente nadie consulte en una etapa temprana, ¿ya? Si volvemos al ejemplo de esta persona que trabaja martillando, uno podría pensar que si yo estoy trabajando muy duro, martillando, probablemente voy a sentir dolor y fatiga y si después paro, se me pasa. Y eso uno atribuye que es normal. Y lo más habitual es que uno consulta, ¿ya?, en etapas más avanzadas donde los síntomas ocurren en el trabajo, ¿ya? Pero aquí ya podríamos encontrar alteraciones quizás del sueño, se podría haber alterado, y en la etapa ya más avanzada, en una etapa final, ya tenemos dolor incluso al estar en reposo, y estas lesiones ya pueden durar meses o años, o pueden ser muy complejas en su tratamiento, porque son lesiones que han ido desarrollando de manera lenta y progresiva. Por supuesto que, como dicen, por automedicación también hay algunos problemas y ahí nos vamos a topar también con lo que nos estaba diciendo Gustavo. Yo dejé acá anotado sobre las imágenes que Gustavo nos puso del iceberg. Claramente esto es más o menos similar, ¿cierto? Uno solamente está viendo la punta del iceberg y no estamos viendo todo lo que hay debajo. Es prácticamente lo mismo. Y lo vamos a ver con otras cosas que quiero que
se lleven para la casa de esta presentación. Ahora, antes de continuar, si nos hacemos una pregunta, ¿cuál puesto de trabajo no está expuesto a un riesgo de lesión musculoesquelética? Si vemos acá al trabajador de la construcción, a una trabajadora de la salud, a un oficinista, ¿cuál creerían ustedes que no está expuesto a un riesgo de lesión musculoesquelética? La respuesta en realidad es que ninguno, todos están expuestos a un riesgo de lesión musculoesquelética. En unos el riesgo puede ser bajo, en otros el riesgo puede ser alto, pero todos tienen un riesgo asociado a sufrir una lesión musculoesquelética. Y eso es lo primero que quiero que se lleven de esta presentación. Ahora, lo segundo que quiero, además, que se lleven de esta presentación, y también nuevamente quiero hacer un link con lo que nos habló Gustavo, que también lo dejé aquí anotado, que él nos invitaba a ver esto más allá de lo mecánico. Y aquí ocurre prácticamente lo mismo. Las lesiones musculoesqueléticas las tenemos que ir a ver más allá de lo mecánico, y hay otros factores que nos van a estar influyendo y determinando la lesión que ocurra o que no ocurra. Entonces, no depende solamente de las exigencias físicas, y es por eso que desde la ergonomía, la ciencia que se encarga de adaptar el trabajo a las personas y no al revés, estudia los sistemas de trabajo y considera estas exigencias de trabajo, ambientales, exigencias de equipamiento, organizacionales, físicas, mentales, ¿ok? Entonces, estas exigencias se presentan de manera simultánea para los trabajadores y son distintas según el puesto de trabajo, ¿ya? El trabajador de la construcción va a tener ciertas exigencias, la trabajadora de la salud también, el oficinista también va a tener diferentes exigencias. Pero por puesto de trabajo, las exigencias son las mismas. Es decir, si yo fuese el trabajador acá de la construcción, voy a tener las mismas exigencias que si la tarea la hace Gustavo o si la tarea la hace Úrsula. Pero sin embargo, la carga de trabajo va a ser distinta para Gustavo, la carga de trabajo va a ser distinta para Úrsula y la carga de trabajo también sería distinta para mí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos otros factores que están asociados a factores individuales que van a estar jugando y que los vamos a ver en detalle. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener en claro. Luego, estas exigencias, como bien dije, van a imponer esta carga de trabajo, ya sea física o mental. Y a la vez, estas van a determinar si es que uno va a derivar quizás en una lesión o no. Y eso es lo que yo quiero invitarlos el día de hoy a incorporar esa mirada, a pensar más allá de esta, como dijo Gustavo, más allá de lo mecánico y como yo le estoy diciendo, más allá de lo físico. Con respecto a las exigencias ambientales, corresponden a más bien a todos los elementos que tenemos presentes en el ambiente laboral, ya sea la temperatura, el ruido, la iluminación. Si pensamos en el trabajador de la construcción, está expuesto a ruido, puede estar expuesto a temperaturas, ya sea a calor o frío, pero esto también puede ocurrir en la trabajadora de la salud. Por ejemplo, habitualmente estamos trabajando quizás en una consulta, pero podemos tener problemas, por dar un ejemplo, con el aire acondicionado, y que ha ocurrido, me ha tocado verlo, y eso impone ciertas exigencias ambientales. Lo mismo ocurre para el oficinista, ¿ok? Hay cierta temperatura para trabajar en una oficina, lo mismo con el ruido, no podemos estar trabajando en una oficina que no nos permita mantener una conversación. Desde el punto de vista de las exigencias de equipamiento, aquí claramente podemos ver al trabajador de la construcción con un taladro, no sé el nombre específico, martillo percutor, ¿no? Lo desconozco. Pero esa herramienta impone una exigencia al trabajador y está brindada por el uso de la herramienta. También puede ser por el mobiliario. En el caso del oficinista, él no tiene un escritorio y está trabajando con el notebook apoyado en los muslos. Y eso impone una exigencia que va a determinar una carga, que la puede subir la carga física, la puede disminuir, etc. Lo mismo puede ocurrir con la trabajadora de la salud. No es lo mismo si pensemos en una kinesióloga
que va a ser quizás un masaje. No es lo mismo hacer un masaje en una camilla con una altura adecuada, así tuviésemos que hacer en una colchoneta en el suelo. ¿Okay? Ahí la carga de trabajo se va a ir modificando en base a estas exigencias. Desde el punto de vista organizacional, se refieren a las características de cómo está organizado el trabajo. Ahí podemos hablar quizás de los sistemas de remuneración. Quizás al trabajador de la construcción se le paga por avance o por metas y tiene ese tipo de incentivos, quizás que lo van a invitar a trabajar muy, muy duro, y eso quizás nos va a hacer aumentar también la carga física, ¿ya? Y lo podemos encontrar quizás con los otros trabajadores de otra forma. Más adelante vamos a hablar en específico de las exigencias físicas, y finalmente recordar también que las exigencias mentales también nos pueden influir, y estas pueden ser a la vez cognitivas o afectivas, ¿ya? Cuando hablamos de cognitivas, pensemos en el oficinista, ¿ya? Que, que realiza tareas que van a implicar una concentración muy grande, o la utilización de la memoria a corto o largo plazo, velocidad de reacción al estar viendo algo en la pantalla, en el monitor. Pero también podemos tener afectivas asociadas de pronto a la toma de decisiones, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un trabajo donde hay presencia de factor importante a la exposición de peligro, eso está asociado a una carga, perdón, a una exigencia afectiva, ¿ya? Y eso va a influir en mi carga mental. Y ya lo último, hablando en esta mirada más global, este es un modelo sobre los aspectos biomecánicos y cómo influyen en el desarrollo de los trastornos musculoesqueléticos. Por un lado tenemos al trabajo y por otro lado tenemos a la persona. Y esto es lo que lo hace también tan interesante, y sacarnos esta idea de que es solamente la parte física, porque tenemos esta carga externa que es determinada en el trabajo por la fuerza, los movimientos y la postura, que nos va a determinar en cierto modo la carga interna, la cual nos va a dar una respuesta fisiológica, pero esto a la vez es modulado por diferentes factores, por factores organizacionales, quizás como la velocidad del trabajo, por el contexto social, el apoyo que yo pueda tener de los supervisores, de los colegas, el acceso que yo pueda tener a una atención de salud. Todo eso también me va a influir. Y por otro lado tengo factores que son individuales. Por eso que hablábamos en un inicio de que el mismo trabajo no nos va a afectar a todos de la misma forma. Entonces, tenemos que la antropometría del trabajador, la fuerza, la resistencia, la edad, los hábitos, a propósito de la actividad física que vimos en la primera hora. Entonces, todo eso nos van a hacer interacción en diferentes formas, y van a determinar quizás, y podemos llegar a sufrir dolor, fatiga o incluso una discapacidad. Entonces, yo les dije que la etiología de los trastornos musculoesqueléticos es más bien multifactorial, y hay 4 grupos importantes. El primero de ellos corresponde a los factores individuales, donde podemos hablar de la capacidad funcional del trabajador, los hábitos, antecedentes de enfermedades, etc. Y acá solamente esto en modo de ejemplo y de ficción, yo les quiero mostrar de cuán variable es esto, y esto puede aumentar o disminuir quizás el riesgo de sufrir una lesión musculoesquelética. Si pensamos en nuestro trabajador de la construcción y le ponemos una edad de 21 años, no es lo mismo que este trabajo lo haga una persona de 70 años, porque las personas mayores podrían ser más susceptibles a experimentar algún sobreesfuerzo debido a la disminución de la elasticidad de algunas partes del tejido, etcétera. Pero por otro lado, las personas jóvenes podrían tener menos experiencia, lo que también podría aumentar el riesgo de las lesiones. Entonces eso lo hace que sea un poco complejo, pero ahí uno tiene que estar más o menos alerta y saber que estas cosas van variando. Lo mismo ocurre con el sexo. Habitualmente los hombres fisiológicamente tenemos más fuerza que las mujeres, y por lo tanto vamos a estar, entre comillas, más preparados para algunas tareas asociadas a la fuerza, etc. Ahí está, habían escrito algo. Con respecto a aspectos, no voy a entrar a hablar de la actividad física, pero toma mucha relevancia. Ya lo vimos, Gustavo nos habló desde varias perspectivas, y
y es un factor individual que nosotros podemos modificar. Por lo tanto, va a ser distinto si un trabajador realiza una actividad física programada, ¿ok? Quizás en base a lo que nos dijo Gustavo, acá yo debería cambiarlo porque puse actividad física y debería hablar de ejercicio físico. Pero se entiende la idea. No es lo mismo también un trabajador que se preocupa de su peso, come saludable, etcétera. Todos esos factores van a estar asociados a modificar, ya sea para subir o bajar el riesgo de sufrir una lesión musculoesquelética, porque se ha visto que, por ejemplo, personas con obesidad, personas que fuman o personas con comorbilidades, son factores que al fin y al cabo influyen en la sobrecarga del dolor lumbar, por ejemplo, por mencionar un ejemplo. Ahora, el segundo grupo importante que debemos tener en cuenta sobre los factores que nos van a aumentar el riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas, tenemos que mencionar a los factores físicos, ¿ya? O a las exigencias físicas, principalmente asociados a la postura, donde la postura corresponde a la posición de los segmentos corporales o a las articulaciones que van a estar en juego al ejecutar la tarea. Por otro lado, tenemos la fuerza que se desarrolla, que viene siendo el esfuerzo físico o la demanda del trabajo muscular, que en algunos casos puede o no sobrepasar las capacidades de los individuos para llevar a cabo la tarea. Y en último lugar tenemos la repetitividad, y que es uno de los factores de riesgo de mayor importancia en la generación de lesiones. Es interesante porque la mayoría de ustedes también indicaba desarrollar actividades repetitivas. Entonces, eso se encuentra bastante, lo podemos encontrar de diferentes formas en los trabajos. Y acá yo les puse como unos valores, ¿ya? Pero esto es ficción, ¿ya? Pensando en dar un ejemplo que podríamos pensar que el trabajador de la construcción, el tema de postura está más bien complicado debido a la gran flexión de tronco que él presenta, está desarrollando una actividad en la cual tiene que hacer gran esfuerzo físico, probablemente esta herramienta debe pesar entre 3 y 5 kilos, es una actividad que puede ser repetitiva y quizás acá la trabajadora de la salud probablemente desde el punto de vista postural no es tan grave, ¿ya? Pero sí pasa gran parte quizás del día de pie y por lo tanto también eso es una complicación. Pero ella se puede desplazar y mover. Quizás desde el punto de vista de la fuerza no son tareas que requieren de gran fuerza, ni tampoco desde el punto de vista de la repetición. Ahora, esto puede cambiar, porque si esta profesional ahora después dentro de sus tareas también está, no sé, pasar un ultrasonido, que antiguamente era muy común, ahí vamos a tener quizás una actividad repetitiva o dependiendo de las funciones y las diferentes tareas que va desarrollando. Y oficinista, que la postura en realidad es un trabajo que no requiere gran fuerza, de gran desarrollo de fuerza, pero sí probablemente es una actividad bastante repetitiva si nosotros vamos a estar escribiendo en el notebook. Ahora, si pasamos a mencionar nuestro tercer grupo asociado a factores organizacionales, de cómo está organizado el trabajo, donde podemos considerar las jornadas, los horarios, si existen pausas, cuál es el ritmo de trabajo, podemos hacer algunas preguntas y también acá, a modo de ejemplo, yo inventé aquí algunas cosas y vamos a pensar que nuestro trabajador de la construcción no realiza horas extras, trabaja en un horario más bien diurno y en su trabajo existen pausas. La naturaleza del trabajo le permite hacer pausas de trabajo. Ahora tenemos nuestra trabajadora de la salud, la cual ella sí realiza horas extras, además trabaja en un sistema de turnos, hace turnos diurnos y además no existen pausas de trabajo. ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Porque si nosotros lo analizamos, vimos que desde el punto de vista físico quizás no era tan grave, a diferencia de lo que veíamos con el trabajador de la construcción, pero cuando vamos a ver factores organizacionales, nos damos cuenta que a ella no le va tan bien y eso perfectamente nos puede
aumentar el riesgo de sufrir una lesión musculoesquelética, y que de pronto los factores organizacionales del trabajador de la construcción están bastante bien, ¿ya? Porque disminuye y está compensando de pronto lo que está ocurriendo en el otro lado. Y así podemos ir viendo qué es lo que va ocurriendo con las diferentes exigencias. Y ya en el último grupo, brevemente mencionar que hay factores que también van a aumentar el riesgo desde el punto de vista ambiental. Eh, Uno que siempre debemos mencionar es la vibración cuando se trabaja con este tipo de herramientas, y la exposición, como dije en un inicio, a frío. Hablamos de exposición a frío cuando las temperaturas están cercanas a los 10 grados Celsius, y también de la exposición. Y ya para ir avanzando, ¿qué estrategias podemos llevar a cabo para disminuir el riesgo? Esto es una pregunta muy difícil de contestar. Yo solamente me gustaría indicar dos cosas. Que lo primero es que lo ideal es que las empresas sean quienes realicen evaluaciones periódicas y cumplan con las normativas que existen. En el caso de Chile tenemos esta norma TEMER, tenemos la norma del manejo de carga, y hay distintas normas laborales para cuidar la salud de los trabajadores, ¿ya? O sea, esa parte es fundamental. Y después tenemos la otra parte que es fundamental también, que los trabajadores estén en conocimiento de los posibles riesgos. Y de todas formas hay patitas legales, por decirlo de algún modo. Desde el punto de vista de la ley, hay una obligación del empleador de informar a cada trabajador sobre los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo, informar sobre las medidas preventivas, informar sobre los métodos de trabajo correctos, sobre todo una vez que trabajo, a las labores, o sabe y se lo lleva para la casa y lo puede compartir con otras personas. Y por otro lado tenemos responsabilidades de los trabajadores, y es acá también donde tiene que hacer un cambio desde el punto de vista cultural, que a uno le ha tocado verlo, que a veces las personas no participan muy activamente de algunas actividades. Entonces, lo principal es que los trabajadores participen activamente en los procesos de capacitación que se hacen, y que hagan uso de los protocolos y las normas establecidas, por ejemplo, para llevar a cabo una tarea, porque a veces existen. A mí me tocó verlo en un proyecto que fuimos a hacer evaluaciones al aeropuerto, y había un protocolo para mover cargas muy pesadas. Habitualmente había que hacerlo entre dos operarios, y habitualmente eso no ocurría. Entonces, ahí hay que ir haciendo cambios culturales para incorporar esta mirada. Pero ya como mencioné que esto es más bien aspectos asociados a la ley, hay cosas que sí nosotros vamos a poder hacer y que depende de nosotros, y que son las que yo les voy a comentar, principalmente asociadas a estrategias y consejos para el teletrabajo. O podríamos quizás hablar también de trabajo con pantalla de visualización de datos, porque también podemos incluir tareas que hoy en día son muy comunes al gaming, a los gamers. Hay que verlo muy cercano. Tengo un sobrino que está en la universidad, y a la vez parte de su tiempo libre es jugar. Y entonces hoy en día hace teletrabajo en clases online, y después su tiempo libre sigue expuesto a esta estación de trabajo. Y lo veo con mucha gente cercana. Entonces, me parece que no solamente aplica para el teletrabajo, y por eso me gusta hablar quizás más de el trabajo con pantallas de visualización de datos. Ahora, en primer lugar, ¿cómo, cómo escogemos una superficie de trabajo? Yo voy a estar hablando de lo que es ideal, y después vamos a poder quizás comentar algunas cosas. Pero lo ideal sería, y esto también en la literatura ustedes van a encontrar diferentes valores, pero podemos hablar de una superficie que tenga un ancho entre 120 y 160 centímetros. Y en el caso de que obviamente yo no puedo tener algo tan amplio, nos podemos ir al límite inferior, pero que ande cercano por ahí, ¿ya? 120, en su defecto 100, pero
120 anda bastante bien. Una altura que esté entre los 70 y 75 centímetros. Hoy en día existen algunas opciones de escritorios con altura regulable. De hecho, yo tengo uno como un ergónomo para tratar de adaptar mi estación de trabajo lo más posible y tratar de disminuir los riesgos de lesiones, pero sí efectivamente tienen un costo, ¿ya? Pero de lo contrario, tratemos de encontrar un escritorio que ande dentro de estos rangos. La profundidad también es súper importante. Que uno ve de pronto en el mercado, a suerte cabe el notebook, ¿ya? Probablemente no es muy amigable y no es muy útil. La profundidad debería también andar cercano entre 80 y 100. Probablemente a ustedes les va a tocar ver que los escritorios son más pequeños, lo que venden y lo que ofrecen, pero pueden andar cercanos a los límites inferiores que no debería haber problema, ¿ya? Sobre todo con el ancho y la profundidad. Pero después viene otro aspecto que es muy importante, que es el espacio que nosotros debemos tener para poder posicionar nuestras extremidades inferiores. Y yo debería ser capaz de estirar, y aquí también hay una recomendación que ojalá sea mayor o igual a 60 centímetros, mayor a 60 centímetros también de alto y mayor a 65 centímetros de profundidad, perdón, mayor a 65 centímetros de altura y mayor a 60 centímetros de profundidad. Con respecto a la silla, también hay algunas recomendaciones básicas. Esta debería tener una base con 5 apoyos, debería permitir una altura regulable entre 35 y 50 centímetros. Ojalá que la acción de la regulación sea desde una posición sentada. El borde de la silla tiene que estar redondeado. La superficie donde nos vamos a sentar debería ser por lo menos de 40 por 40 centímetros. La silla debe permitir un apoyo lumbar y este apoyo ojalá se pueda regular también en altura, también que se pueda reclinar. Por ejemplo, yo me puedo reclinar en mi silla, de hecho ahí cruje un poco, y además deberíamos tener un apoyabrazo. Y ojalá que el apoyabrazo no sea fijo y que también se pueda mover en altura, que sea regulable, ¿ya? Porque eso yo creo que es lo más importante, que permita modificar estas características, porque no todos tenemos, no todos medimos lo mismo, ¿ya? Entonces, las características antropométricas de las personas varían. Entonces, por eso necesitamos una silla que nos permita eso, y no con la idea de estar sentado todo el día, ¿ok? Y tenemos otros accesorios también que son importantes mencionar, que quizás ya no se utilizan tanto. Estos portadocumentos habitualmente eran recomendables para tareas como de secretaría o introducción de datos. Probablemente hoy en día quizás no se utiliza tanto, no se imprime tanto papel como antes. eh, pero si alguien desarrolla una tarea donde tiene que estar viendo estos papeles físicos y transcribiendo datos, quizás sería una buena idea el utilizar este portadocumento para no tener que estar pasando de esta posición a mirar la pantalla abajo, a mirar la pantalla. Entonces, nos permite quizás ir mirando hoy en día es tener dos pantallas, ¿ya? Obviamente eso es lo ideal. Ahí vamos viendo qué opciones nos quedan cuando quizás un poco de la mano. Ahora, también están estos mousepad o apoya muñecas que vamos a revisar también qué es lo que nos dice la evidencia científica al respecto, pero al parecer ayudan. Y finalmente el reposapiés, que viene siendo un accesorio que nos va a permitir descansar las piernas para poder descargar el peso, etcétera, pero este tiene que ser solamente utilizado en aquellas personas que no logran llegar al suelo. De lo contrario, el reposapiés no debe ser utilizado. ¿Por qué? Porque nos impide mover, nos quita movilidad y la idea es poder siempre mantener el movimiento de las piernas más bien libre. Y como estábamos hablando de lo ideal, entonces una vez que usted quiere ir a ver algo, dice ya,
vamos a seleccionar un escritorio en base a las recomendaciones que acabamos de mencionar. Luego usted debería posicionar la pantalla, un monitor, o puede ser un notebook. Si es un notebook, ojalá que sea en estos soportes o alza notebook, nunca el notebook en el escritorio. Y eso nunca, lo vamos a ver también más adelante, nunca ponerlo en el escritorio. Estoy hablando de cuando estamos pensando en trabajar o jugar o vamos a pasar varias horas con el computador. Si usted va a una reunión con el notebook y se junta en un café, no hay problema que lo utilice. ¿Ah? No va a llegar con un soporte para elevar el notebook porque en una charla le dijeron que nunca lo tenía que ocupar. Entonces, es cuando usted está trabajando, va a pasar varias horas desarrollando su actividad. Luego deberíamos siempre conectar un teclado externo y también un mouse externo. Luego deberíamos posicionar siempre la silla enfrente de la pantalla, y un aspecto que es bien importante es que la pantalla, o sea, la distancia entre el usuario y la pantalla, nosotros la podríamos medir como con el brazo. No sé si se ve ahí, pero más o menos es la distancia con mi puño cerrado desde la pantalla hasta acá. Y ahí esa es la distancia que yo debería tener. Luego debería desarrollar todos los ajustes asociados al contraste, al tamaño de la letra, el brillo, todos esos aspectos que son más bien individuales dependiendo de cada usuario, pero evitar cualquier sobreexigencia visual. También algo que es muy importante es ubicar la pantalla de modo que yo no se refleje nada en mi pantalla. Evitar los reflejos de lámparas, etcétera, las ventanas, o sea, nunca tener una ventana detrás, tampoco nunca tener una ventana enfrente por los deslumbramientos, y eso causa mucho malestar visual, fatiga visual. Habitualmente, si tenemos una ventana, la ventana debería estar a nuestro costado, de manera perpendicular a la posición del monitor. Eso es la recomendación más grande. También utilizar sobre todo la luz del día y apoyarse en una luz artificial cuando sea necesario. Pero habitualmente en el día deberíamos aprovechar la luz que nos entrega el sol. Además, el monitor, acá quizás no se aprecia bien porque no es muy buena la foto, pero el borde superior del monitor debería estar en la línea visual del trabajador. Y bueno, aquí podemos ver esta postura de libro que siempre recomiendan, y que ahí ya podemos entrar quizás a discutir. Cuesta mucho mantener esa postura. Probablemente a todos nosotros nos sientan, apoye los pies, quédese con los muslos paralelos al suelo, un poquito más elevada la cadera que la rodilla, la columna erguida, alineada con la cabeza, y probablemente no vamos a durar más de 5 minutos en esa postura y luego nos vamos a ir como cayendo y derritiendo en la silla. Suele suceder, a todos nos pasa. Ahora, ¿qué recomendaciones están apoyadas en la evidencia? Tenemos varias, pero sin embargo, lo que nos dice a veces en algunos casos es complejo, ¿ya? La relación que existe en la ubicación, por ejemplo, del teclado, la ubicación del mouse, es bastante compleja. Pero lo que sí pareciera servir bastante, acá en este estudio, ellos probaron estas configuraciones, 6 configuraciones, sin apoyo del antebrazo y con apoyo del antebrazo. Y además elevando una superficie para poder elevar la posición de la muñeca y disminuir la extensión de la muñeca. Y ellos encontraron más o menos que esta postura era la que andaba mejor, disminuía la extensión de la muñeca, disminuía también el disconfort, etc. Ahora, este otro estudio de acá, que es del año 2007, ellos encontraron que a medida que yo iba alejando el teclado, se iba aumentando la extensión de muñeca. Y además, al alejar el teclado, también aumentaba la actividad muscular de la musculatura del hombro, porque estoy haciendo una flexión de hombro. Entonces, por lo tanto, un consejo: no es muy recomendable alejar el teclado.
El teclado deberíamos tenerlo más o menos cerca. Ahora, lamentablemente, hay algunos artículos que indican que al acercarlo se me modifica la posición de la muñeca, pero en definitiva es una buena alternativa dejarlo más bien cerca, ¿ya? Y tratar de estar cerca y con un apoyo de, del antebrazo. Eso es una muy buena recomendación. Lo que les estaba mencionando hace un tiempo atrás de jamás ocupar el notebook directo en la superficie de trabajo, y acá en este estudio desarrollado el 2010 ellos lo encontraron. Probaron el notebook en el escritorio, el notebook en los muslos y con un dispositivo así adaptado para utilizarlo como en los muslos, pero con un dispositivo que está disponible en el comercio. Y al fin y al cabo, a pesar de que esta configuración fue mejor que esta, todas las configuraciones dieron un resultado de valores muy altos en la extensión de muñeca, en la desviación de la muñeca y la inclinación o la flexión de cuello. Entonces, en realidad no se recomienda para nada. Y debemos recordar que la muñeca es complejo porque se nos puede mover hacia adentro, hacia afuera o hacia arriba, ¿ya? Eso, y uno siempre trata de buscar como una postura más bien neutra, cuando hablamos de neutra, de la muñeca, ¿ya? Que no se nos vaya hacia los lados, ni tampoco que se nos vaya sobre todo hacia arriba. Hacia abajo, muy difícil que se nos vaya, pero tratamos de evitar la extensión de muñeca. Entonces, esto habitualmente no deberíamos hacerlo. Como les digo, si usted va a tomarse un café y tiene una reunión, no hay problema. Pero si va a estar horas jugando, va a estar horas trabajando, no debería ser. También esta es una foto de la tesis de mi pregrado, años atrás. Nosotros evaluamos el uso del touchpad del notebook y comparado con el mouse. Y por todos lados siempre conecte un mouse al uso en su estación de trabajo. ¿Por qué? Porque la productividad es más baja del uso del touchpad, el, el disconfort también es mucho más alto con el touchpad y la actividad electromiográfica también le jugaba en contra porque nos aumentaba la actividad electromiográfica de los músculos del antebrazo. Acá tenemos otro estudio que también apoya lo mismo que vengo diciendo, que ojalá tener una estación de trabajo que nos permita tener el borde superior del monitor en la línea visual, como lo podemos ver acá, porque en la configuración A están trabajando con una tablet en la mesa, con el notebook en la mesa, y estas posiciones mostraron los peores rangos de movimiento, ¿ya? Entonces, se debería evitar por todos lados. Y además lo hicieron en una población que sufría de dolor de cuello. Entonces, la recomendación siempre sería a trabajar en estas posturas. Eso es lo ideal. ¿Y por qué hago énfasis que es lo ideal? Porque ahora vamos a ver en este estudio que se desarrolló, nuevecito del 2020, podemos ver cómo en realidad, qué es lo que ocurre en la realidad. Ahora, es una realidad de Estados Unidos y dentro de un contexto universitario, porque también todos tienen un sitio o una estación de trabajo asociado a un escritorio, ¿ya? No hay nadie trabajando, por lo menos en esta foto, en el comedor. Y podemos ver a alguien que tiene hasta una cinta rodante como estación de trabajo. Pero todas estas imágenes presentan algunos problemas. Esta silla no es muy buena, tiene el monitor hacia el lado. Acá en la foto B estamos con una silla de madera que no es ajustable. Nuevamente tenemos un monitor hacia el lado, no hay apoyo de la espalda. Acá no hay uso del apoyabrazo. Por acá tampoco tenemos uso del respaldo de la silla, está trabajando también con dos pantallas y súper separadas. Lo mismo acá, imagínense la rotación que tiene que hacer el cuello esta trabajadora, porque tiene esa pantalla a la izquierda y acá está súper todo. Esta que se ve súper moderno y súper bueno, sobre todo a propósito de la actividad física, pero tiene riesgos de caída, ¿ya? Entonces, presentan diferentes problemáticas y
solamente para ya, como para ir finalizando, en este estudio que se les hizo a estos trabajadores de la universidad, creo que en Cincinnati, por ejemplo, encontraron que el principal tipo de silla era una silla de tipo oficina, pero después venía seguido por la silla del comedor. E incluso habían algunos que no tenían silla para hacer el teletrabajo. Entonces, la estación de trabajo, la mayoría tenía un escritorio, como lo podemos ver en las fotos, pero de todas formas había gente con otras opciones como la mesa del comedor, trabajaban en el sofá, en la cama, ¿ya? Los dispositivos de entrada estaban súper variados, algunos utilizaban el notebook, otros utilizaban algún teclado externo, algunos utilizaban el touchpad, otros utilizaban el mouse, etc. Ahora, eh, por ejemplo, esta rápidamente es una foto de un antes y un después de la aplicación de un programa de ergonomía que combina controles administrativos y de ingeniería, que le enseñan a las personas cómo deberían disponer los elementos en la estación de trabajo, cómo se deben sentar, y rápidamente podemos ver que la persona está más cerca del escritorio, trajo el teclado, lo acercó al borde, pero ahora está ocupando el apoyabrazos, cosas que hemos estado hablando, ¿ya? Y, y lo último que me gustaría indicarle es que, como les decía, estábamos hablando de lo ideal, pero en la práctica nos damos cuenta que esta es la realidad como del teletrabajo. Aquí estamos como en la mesa del comedor, y esta trabajadora tuvo que adaptar en el notebook, pero le puso unos libros. No tenía quizás un soporte para elevarlo, entonces aplicó unos libros, elevó. Para mí todavía está quizás un poquito más bajo, pero está mucho mejor que como lo tenía si estuviese en el nivel de la mesa. Conectó un teclado y un mouse externo, no llegaba al pie para tener una buena postura sentada, entonces aplicó ahí, parece que unos libros como apoyapiés, ¿ya? Esta señora utilizó un cojín para poder tener el apoyo lumbar. Acá tenemos un trabajador que adaptó su estación de trabajo para trabajar de pie. Y acá tienen también esta idea de, son como unos, no me sé el nombre, pero lo llaman como cubre tubería, una cosa así. Y que lo cortan para evitar que la presión que se hacen con el borde del escritorio sea muy, muy duro. Entonces, son cosas que uno puede hacer en la práctica. ¿Ok? Y muchas gracias por la presentación. Espero haber dejado ahí algunos minutos para preguntas. Gonzalo, ahí hay una pregunta de Cristian que dice, a nivel nacional, ¿existe algún estudio o documento relacionado con este tema tan importante? Yo no lo pude ver, la pregunta. Estoy aprendiendo a ocupar la plataforma. Dice que trabaja con enseñanza media técnico profesional, Cristian. Ya, si a nivel nacional, mira, no estoy en conocimiento de que se haya desarrollado algo eh, en este momento. No he encontrado por lo menos. Eh, Sé que hay algunas iniciativas como para evaluar a los docentes. De hecho, Gustavo me comentó que al parecer en la Universidad de Concepción estaban desarrollando algo al respecto. Por mi parte, con unos alumnos en Viña del Mar queremos hacer algo también con los docentes y ver algo de teletrabajo. Eh, pero sí hay en la literatura internacional. En la literatura internacional han hecho varias cosas más o menos en la línea de lo que se les mostró en la presentación. Pero estaría interesante lo que nos está diciendo Cristian. Quizás llevar algo a cabo, sobre todo con... Ahora, puede que alguien lo esté desarrollando en este momento. ¿Sí? Al fin y al cabo, estamos todavía en medio de la pandemia, y no sabemos cómo va a ir evolucionando esto. Buena pregunta, Paola. Habitualmente lo que nosotros deberíamos hacer cuando utilizamos dos pantallas, lo mejor sería tener una pantalla principal, ¿ya? Entonces yo voy a trabajar con una pantalla principal y me voy a poner enfrente de esa pantalla principal. Y la otra la voy a dejar
como apoyo o una pantalla más bien secundaria, y va a depender también de las características, porque de pronto si yo tengo una silla que me permite moverme, quizás no va a ser tanto problema, ¿ya? Pero lo importante es que la pantalla a mí no me quede a un costado, que yo tenga que estar en esta posición viendo. Lo ideal es que yo pueda estar de frente, sobre todo para evitar cualquier problema a nivel de cuello, ¿ok? Gracias a ti por la pregunta, Paola. No sé, bueno, si no hay más preguntas, en virtud del tiempo vamos a cerrar. Agradecerles a quienes participaron en estas presentaciones, que se quedaron hasta el final. Esperamos haber brindado una buena presentación. Lamentablemente no está Gustavo, pero creo que Úrsula dejó el correo, ¿no? De Gustavo, por si alguien después quería hacerle... Sí, ahí está compartido, para que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta. Así que me despido también de parte de Gustavo, que nos tuvo que abandonar, porque tenía que ir a algunos compromisos laborales. Así que un abrazo muy grande, gracias a todos, gracias también a Vinculación con el Medio por la oportunidad de esta charla. Así que muchas gracias. Chao, chao.